Hola queridos amigos y hermanos del canal, familia de aquí de Pequeño Rebaño que está escuchando. En esta ocasión estamos volviendo con un nuevo estudio muy interesante. Esto va a dejar preguntas, sí, va a dejar preguntas. Y también vamos a tratar de responder esta pregunta puntualmente, que es el tema de hoy, que se titula ¿Jesucristo tenía que morir para que el Padre nos ame, perdone y nos ame? El verdadero propósito de la primera venida de Jesucristo. Antes de comenzar este estudio, vamos a pedir la dirección de Dios al momento de presentar su palabra. Gracias, Papito, por darnos la oportunidad de compartir tu palabra a la luz de Jesucristo y también, Señor, dar a conocer tu carácter de amor y tu carácter de salvación. Bendice a estas personas que están aquí presentes, a la familia que representamos y también a los que van a ver por diferido después en YouTube. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Antes de comenzar, vamos a dar la respuesta a la primera pregunta, que es la siguiente. Jesús no tenía que morir por la humanidad. Fue necesario por la demanda de Satanás de sangre inocente y el ser humano que pedía un chivo expiatorio. Esto quiere decir de que aquí tenemos la respuesta y eso lo vamos a ir trabajando, o mejor dicho, desmenuzando en el estudio. Así que hoy vamos a estudiar, no crean que no vamos a estudiar, sí, vamos a estudiarlo el tema. Muy bien. ¿Cómo se puede entender esto? Génesis 3, 8 al 13. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Para ponernos en contexto, acá está diciendo de que Adán y Eva habían pasado de estar en una realidad perfecta a una realidad de pecado. Ahora empezó a distorsionarse. Experimentaron o creyeron la mentira de la serpiente, experimentaron el conocimiento y la ciencia del bien y del mal. Entonces ellos están ahora experimentando lo que llamaríamos hoy la ciencia del bien y del mal en absoluto contexto con lo que es el pecado. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Vuelvo a repetir el verso. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Eso quiere decir de que cuando ellos escucharon a Dios venir caminando, se escondieron. Primera cosa a destacar, ellos tuvieron miedo. Ellos tuvieron miedo de su creador. Ellos tuvieron miedo del Señor. Ellos tuvieron miedo del que les había dado la vida. Sabemos muy bien que en Gálatas 5, 22-26, no nos dice que el Espíritu Santo trae miedo, sino que trae otra cosa que es diferente a lo que son los frutos de la carne. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver lo siguiente. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, acá comienza una discusión de Adán y Eva con Dios. Pero antes de terminar el texto, voy a preguntar, ¿Adán y Eva se arrepintieron? ¿Se arrepintieron de lo que había pasado o haberle creído a este querubín cubridor, a la serpiente que los engañó? Vamos a ver la experiencia de ellos dos cuando comienza la distorsión. El hombre respondió, o la humanidad respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La palabra comer o el concepto de comer algo
en hebreo es creer, es leer, creer, algo que he leído, algo que he escuchado. Por eso Jesús también hacía de una forma de parábola, cualquiera que come y bebe mi sangre, come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. No está diciendo que tenemos que ser caníbales y comernos a Jesús, sino está diciendo que nosotros debemos creer lo que Jesús nos dice con respecto al Padre y la salvación. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. O sea, la serpiente le engañó y ella creyó en una mentira de un Dios mezquino, bipolar, que a pesar de haberle creado, le escondía cosas. Vio una distorsión de su papito y empezó a ver un Dios exigente, un Dios castigador, un Dios que te va a matar si no lo obedeces, un Dios que si no guardas los mandamientos, te va a mandar al infierno o te va a aniquilar por el fuego. Un Dios que es tan poderoso que no puede tener en cuenta, o sea, no puede tenerte paciencia cuando tú erras, cuando tú te equivocas, sino que te destruye, te masacra o manda a matar a personas. La serpiente les enseñó a un Dios como la misma serpiente y puso en ellos la semilla del mal, la experiencia del bien y del mal, para que ellos también quisieran ser como Dios, pero en un contexto del bien y del mal, no una realidad perfecta. ¿Qué sucedió? Tradicionalmente, cuando pasó esto, muere el cordero. Pero aquí vamos a hacer una pregunta para todos. Esto quiere decir que Dios realmente hizo el primer sacrificio. Dios agarró un cordero que le había dado la vida al mismo Dios, a ese cordero, y derramó sangre para poder perdonar a Adán y Eva. Vamos a analizar esto, vamos a ir viéndolo más adelante, ¿no? Juan capítulo 1, versículo 29. Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a notar que la palabra quita pecado es que carga, que se lleva el pecado del mundo. O sea que este cordero, diferente a un macho cabrío o diferente a un corderito que es sacrificado día tras día o mes tras mes, año tras año, esto es una simbología. En el griego, la simbología o la palabra símbolo es sombra o oscuridad y la realidad es luz. Jesús dijo que Él es la luz del mundo y Él vino a alumbrar a toda la humanidad. ¿Qué sucedió? Muere un cordero, pero vamos a ver que Él que pide sacrificios no es Dios. Y vamos a ver por qué. Primero tenemos que tener en cuenta el pacto que Dios hace con Abraham, que está registrado en Génesis 15, 5 al 12, y después vamos a leer otros versos más. El pacto de Dios con Abraham. Recordemos que Abraham luego se llamó Abraham. Primero se llamaba Abraham. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Dios le está prometiendo a Abraham, que su descendencia va a ser muy grande. Nosotros tenemos, este texto lo conocemos, lo hemos escuchado, y pensamos, tradicionalmente se piensa que era de noche cuando Dios se le apareció a Abraham, pero en realidad era de día. Si ustedes leen el contexto de los versos más adelante, era de día, y cuando vamos leyendo ahora los otros versos que vamos a leer, vamos a darnos cuenta que era de día. Y en el medio del día, Dios le dice que mire las estrellas, y las estrellas no se pueden ver de día, sino solamente de noche, dándole a entender que él debía ejercer fe y confianza de que Dios le está prometiendo algo que Dios mismo cumplirá.
Pero aquí viene el padre de la fe, el padre de la fe de todos. Y dice, pero Abraham, además, le dijo, yo soy el Señor, perdón, ahí sigo lo que dice de Dios. Yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión a esta tierra. Y acá viene Abraham. Pero Abraham le preguntó, Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? También estaba diciendo, ¿cómo sabré que tendré esa descendencia? El Señor le respondió, atención, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham llevó todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero las aves no las partió. Y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham las espantaba. Y acá el detalle que le dije recién, al anochecer, o sea que era de día cuando Dios le dice que vea las estrellas, Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. Abraham tenía miedo de que lo que le estaba diciendo Dios no se haga realidad, porque Abraham era como nosotros, seres humanos, que somos desconfiados, que no confiamos a la primera, sino que tenemos que ver evidencias para poder creer. Y a Abraham le pasa lo mismo. Y aquí, atención, aquí Dios está usando elementos que Abraham conoce para transmitir un mensaje espiritual en un contexto carnal o en un contexto terrenal. Eso quiere decir que la ilustración que Dios le hace a través de este pacto es algo que Abraham estaba acostumbrado a hacer. Entonces, cuando nosotros vemos esto, vamos a decir, no, pero ahí está clarito que Dios le dijo que haga esas cosas. Sí, porque Dios conocía el corazón de Abraham y sabía cómo se pactaba. Y ahora vamos a ver los pactos de corte. Esto es lo que le estaba mostrando ahora. Abraham le está recordando el pacto de corte. Y luego lo vamos a explicar. Siguiente verso. Y el Señor le dijo, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de los 3 carneros de 3 años y una tórtola, un pichón, paloma. Bueno, ahí estoy repitiendo el texto. Después dice, luego partió cada animal por la mitad y puso la mitad del lado de la otra. Sin embargo, no partió las aves por la mitad. Algunos buitres se lanzaron en picada para comerse los animales muertos. Pero Abraham los espantó. Al ponerse el sol, siguiente verso, Abraham se durmió profundamente. Y diferente, esta es la NTV, lo está diciendo de otra manera. No es que, y ya, la que leí anteriormente es la Biblia de las Américas, que dice que vino una oscuridad aterradora. Y también lo sigue diciendo en el siguiente verso, pero quiere decir que estaba soñando. Luego que despertó, Abraham pasa esto. Después el Señor dijo a Abraham, o sea que lo despertó, ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años, los aneos, los gergeos y los jebuseos. Aquí Dios le está profetizando que Israel, su descendencia, iba a ser cautivo en una tierra extranjera, en una tierra diferente a la que ellos estaban acostumbrados. El pacto de Dios con Abraham, Dios le está haciendo varias promesas, de las cuales Abraham incluso dudó. ¿Y por qué en Hebreos dice que era el padre de la fe? Porque Abraham, de su descendencia vendría la fe, que era el Señor Jesucristo, nuestra verdadera fe de los creyentes. Muy bien, dato interesante. Después dice, pero yo castigaré a la nación que los esclavice, y al final saldrán por muchas riquezas. Morirás en paz y serás enterrado en buena vejez. Cuando hayan pasado los 400 años, tus descendientes regresarán. ¿A dónde? Aquí, a esta tierra donde le está prometiendo que va a ser su heredad. Porque los pecados de los amorreos no meritan aún su destrucción. Después de que el sol se puso y cayó la oscuridad, Abraham vio un horno humeante. Atención, Abraham ve un horno humeante
Yo hago la pregunta, ¿en qué momento Abraham fue calcinado? ¿En qué momento Abraham fue destruido? ¿Y en qué momento Abraham se quemó? Si seguimos leyendo el versículo, no dice eso. Y una antorcha ardiente que pasaba entre las mitades de los animales muertos. Aquí Dios, en forma de estas columnas de fuego y esto horno humeante, o sea, el que está escribiendo eso no sabe cómo escribir, porque era algo que no había visto nunca en su vida. Por eso trata de decir dos cosas, o horno humeante, o columna, o antorcha ardiente. Bien, entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo, yo he entregado esta tierra a tus descendientes, desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éufrates. La tierra que ahora ocupan los ceneos, los ceneseos, los canomeos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos y los jerseos y los jebuseos. Génesis 15, 9, 21. Aquí Dios le está prometiendo a Abraham que iba a ser sus descendientes esa tierra. Pero también estaba diciendo algo muy espiritual que no lo comprendía. Que esta tierra, este nuevo camino, esta realidad iba a traer bendición a todas las naciones. Ahora vamos a explicar un poco los pactos de corte. En los pactos de corte, el de menor rango pasaba por en medio de los animales cortados. ¿Cómo? El de menor rango pasaba en medio de los animales cortados. Interesante, acá dice que el menor rango. ¿Y qué dice después? El que debía pasar era Abraham, o Abraham, y no pasó. Atención, volvamos para atrás. ¿Quién pasa por los animales cortados? Y vio a Abraham un horno humeante y una antorcha ardiente que pasaba entre las mitades de los animales muertos. Pregunta del millón. ¿Por qué Abraham no pasó si era de menor rango? Si era criatura, no era creador. Algo muy espiritual vamos a descubrir ahora. Recién en la noche, en plena oscuridad, Dios pasó. En ese lugar lleno de oscuridad, vio gran luz, dicen los evangelios, cuando Jesús empezó a predicar a las aldeas aledañas a Jerusalén. El pueblo envuelto en tinieblas vio gran luz. Y no me digan que una antorcha humeante o una columna de fuego no alumbra, porque sí alumbra, y bastante, en una noche muy oscura. En el momento más oscuro Dios pasó. Allí viene el pacto de corte. Dios se rebaja al nivel de Abraham y le hace hacer el trato en la forma de Abraham, con lo que expliqué recién. Pero le dice que si alguien tiene que morir, atención, presten atención, que si alguien tiene que morir por romper ese pacto, ese seré yo. Eso le estaba transmitiendo Dios a Abraham al pasar entre las mitades. ¿Y Abraham rompió el pacto? De seguro también que sí. Sin embargo, cuando vamos más al futuro, vamos a darnos cuenta que su descendencia rompió el pacto. ¿Muy bien? Sigamos. Avanzando en la historia. Éxodo 19, 4 al 8. Este es el pacto, amigos, hermanos y hermanas, que Dios siempre quiso hacer con sus hijos. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios. ¿Cómo os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí? Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis, la palabra guardáis es llamar en hebreo y quiere decir atesorar, celebrar, guardar en el corazón. No es como tradicionalmente se nos ha enseñado que es cumplir leyes o normas, sino es guardar, creer, quiere decir, creer lo que Dios te está diciendo, creer en la palabra que sale de la boca de Dios, creer en la palabra viva de Dios, que da vida al mundo. Sigo leyendo. Y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un ¿qué? Un reino de sacerdotes
y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Eso le dijo Dios a Moisés. Y ahora viene el pacto que Israel creó, o mejor dicho, le presentó la serpiente a Adán y Eva, y vuelve a repetirse a lo largo de la historia, y se hace realidad en las personas o el pueblo de Israel, que es el pacto de condenación y muerte, el pacto de obediencia a una ley, el pacto de recompensa y castigo, el pacto que los dioses, o el Dios de este mundo, le presentó a Satanás, Satanás le presentó a los antepasados de Israel, que son Adán y Eva, sobre un Dios bipolar, asesino, y que demanda sacrificios para perdonar los pecados. El pacto que el Dios de este mundo les enseñó, y el pueblo quiso elegir. Entonces, Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una sola voz: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Obras para salvación, amigos, amigas, hermanos y hermanas. Y llevó Moisés al Señor las palabras del pueblo. Ellos aceptaron un pacto que el Señor no les había dado. Y como Dios, que es amor, y respetó la decisión de sus hijos, deja que ellos vivan por ese pacto de maldición, condenación y muerte. Y eso lo vemos después a lo largo de la historia de todo el Pentateuco, de todo el Antiguo Testamento. Un pacto que derramaban sangre en todo el momento. La historia del Antiguo Testamento está manchada con sangre, está manchada con sacrificios de animales inocentes, está manchada con muertes, con guerras, porque el Dios de este mundo fue el Dios de ellos, o que ellos aceptaron. ¿Y dónde sacó todo esto? Ya lo vamos a ver más adelante. De paso, quiero recomendarles, Bastián tiene dos temas. Uno es ¿expulsó Dios a Adán y Eva? O sea, Dios no expulsó a Adán y Eva. Y el siguiente es ¿quién hizo el primer sacrificio? Se los voy a dejar en la descripción los que quieran escucharlo, para que puedan verlo. Él tiene una perspectiva muy similar a la que tenemos, a la que tengo, mejor dicho, y eso les puede complementar un poco. Y también aquí arriba les voy a dejar un link del estudio Dios aleja a la humanidad por el pecado, parte 2, en la que exponemos cómo este Dios de este mundo se hizo pasar por el Dios verdadero y la humanidad cayó en ese engaño. Bueno, dicho eso, sigamos. Ahora vamos a ver algo interesante. Aquí vemos Hebreos 9, 1 al 8. Ahora bien, el primer pacto, o sea, el pacto antiguo, tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que su primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro de la mesa y los panes consagrados, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Encima del arca estaba, acá Pablo está describiendo lo que se conocía. Recordemos, repasando, que Pablo le escribe a judíos ortodoxos, cerrados de mente, que escucharon de Jesucristo y creyeron. Y que estaban un poco judaizantes porque estaban diciendo que todos los gentiles que creen también tienen que guardar la ley de Moisés, el antiguo pacto, la circuncisión y todo lo demás. Pero aquí Pablo el tipo es muy cauteloso, es muy perspicaz y de una manera sutil va mostrándole lo que ellos ya conocían hasta lo desconocido o la realidad. Siguiente versículo. Encima del arca estaban los querubines de la gloria, que cubrían con su sombra el lugar de la expiación. Pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. O sea que
lo va a dejar para más adelante. No es el enfoque del capítulo 9, quiere decir. Y después que dice, así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. Pero en la oscuridad, perdón, la segunda parte, entra únicamente el sumo sacerdote. Y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Interesante lo que dice aquí. Y acá viene lo espiritual. Con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie, el primer tabernáculo aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. ¿A qué lugar se estaba refiriendo? Al tabernáculo que habían levantado Moisés, que habían levantado los israelitas. Un tabernáculo hecho por manos humanas, no por manos divinas. Pero cuando siguiera en pie ese sistema de sacrificio, también quiere decir, no podemos avanzar hacia el lugar santísimo. Entonces, aquí notaremos algo muy interesante. Cuando Pablo sigue dando su argumentación en el siguiente verso, dice, por eso, Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto, interesante la palabra, liberación, que es diferente a remisión, como se entendía en el Antiguo Testamento. Liberación es liberación de tu naturaleza, de tu realidad, y llevarte de a poco a la realidad de Dios. En el caso de un testamento, es necesario constatar la muerte del testador, pues un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere, o sea, el que escribe el testamento, y no entra en vigor mientras vive. De ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. Después de promulgar todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, Moisés toma la sangre de los becerros junto con agua, lana, escarlata y ramas de hisopo, y rocía el libro de la ley. ¿Qué cosa hacía Moisés? Y a todo el pueblo, con la sangre de esos animales, rociaba la Torá y rociaba el pueblo. Amigos, ¿qué estamos leyendo acá, hermanos y hermanas? Estamos leyendo acciones o rituales que se hacen en el paganismo y también en el satanismo. En muchos de los rituales satánicos, el que hace el ritual, el sacerdote, satanista o espiritista, se rocía con la sangre de la víctima y luego lo pasa a los demás, como de una manera santificándolos. ¿Santificándolos con sangre? Sí, porque de esa manera se sienten inocentes de los pecados o, mejor dicho, de las acciones que han cometido. Como que se lavan las manos de otra manera. Por eso, ya no, su sangre no será de la sangre de los que se pierden, voy a volver un poco a lo espiritual, la sangre de los que se pierden, o los que no escucharon el mensaje, no cae más sobre sus manos, sino que cae sobre otro. Su culpa cae sobre ese cordero, o sobre ese macho cabrío, o ese animal, y así, de alguna manera, vamos viendo cómo es este sacrificio. Interesante. Interesante porque esto no nos hemos dado cuenta. Hemos leído este texto de pasadita y no nos hemos percatado de esos detalles tan importantes. Espero me he hecho entender. Y sigue diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado que ustedes cumplan. Eso les dijo Moisés, no lo dice Pablo. Está diciendo las palabras de Moisés. Le dice el pueblo mientras lo rocía con sangre, mientras los baña en sangre. ¿Y cuándo se cumplió esto? En el Nuevo Testamento, Anás y Caifás, cuando debaten en el Sanedrín, dice que su sangre caiga sobre nosotros y vuestros hijos.
Es necesario que un hombre muera y no toda la nación. Entonces aquí vemos que Jesús fue obediente a la petición de los religiosos o la humanidad religiosa que lo buscó para matarlo. De la misma manera que en el antiguo pacto, el cordero era inocente, era obediente yendo al matadero para ser sacrificado porque los humanos no quieren aceptar su culpa, no quieren reconocer su error. Entonces tiene que morir este cordero. Tiene que morir alguien. Pero no voy a ser yo, dice la humanidad, sino que muera otro, que muera él, que no ha hecho nada. Los ladrones en la cruz dijeron, nosotros, uno de los ladrones dijo, nosotros merecemos este castigo por nuestros actos y nuestros hechos, pero este hombre no ha hecho nada malo. Un cordero inocente. De la misma manera, roció con la sangre el tabernáculo y todos los objetos que se usaban en el culto. ¿Cuándo Israel rompe el pacto? ¿Y qué hace Dios por su infidelidad? Atención, acá se viene una bomba grandísima. Hechos 7:39 al 43, el cual, cuando nuestros padres no quisieron obedecer, acá está hablando Esteban en el sermón que dio frente al de los fariseos y los religiosos que lo habían juzgado, y después lo matan, obviamente, ¿no? Sino que lo repudiaron y en sus corazones regresaron ¿a dónde? A Egipto. Y acá hago la pregunta, ¿qué dioses adoraron durante los 40 años en el santuario? Sí, me escucharon bien, dioses. Y vamos a ver por qué. Diciendo a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó, ¿cómo? ¿Cómo dijo? ¿Que Dios nos sacó? No, dijo que Moisés nos sacó. Moisés, amigos y amigas, era el Dios del pueblo. Era el único salvador del pueblo. Se olvidaron de la ecuación del eterno, de Dios. Entonces, como su Dios se murió, búscanos otro Dios que nos guíe. Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya pasado. En aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo y se regocijaban en las obras de sus manos. ¿Qué ídolo? Este que está acá. Ahí está la gente adorando al ídolo, el becerro de oro. Están rompiendo el pacto. Están rompiendo el pacto que dijeron unos capítulos antes que lo iban a cumplir, que iban a hacer un pacto mejor y que iban a cumplir, que iban a hacer obras para salvarse, y ahora están rompiendo el pacto y se están prostituyendo con otros dioses. Prostituyendo en el sentido espiritual, ¿no? Pero Dios, interesante, se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo. ¿Quién cayó del cielo? ¿Cómo caíste, oh lucero, hijo de la mañana? Lucero. Está hablando de el ejército caído del cielo. De alguien que se hizo pasar por Dios y que le salió muy bien su actuación, su show, su teatro. Y es lo que estamos viendo hoy en nuestra realidad, lamentablemente. Pero Dios se apartó de ellos y lo entregó para que sirvieran al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso fue a mí, dice Dios, a quien ofrecisteis víctimas y sacrificios durante 40 años, casa de Israel? Yo creí que durante 40 años estaban adorando a Dios con su sistema de ofrenda y sacrificios. ¿Y qué responde Dios? Que no es así. También llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios Renfán. Acá está hablando de deidades paganas. Las imágenes que hicisteis para adorarlas, yo también os deportaré más allá de Babilonia.
está hablando Dios de que ellos adoraron a otros dioses. Ah, no, pero Israel era el pueblo de Dios. Israel era un pueblo monoteísta. ¿Y qué pasó con estos textos? Ah, no, escrito está de que Israel era el pueblo de Dios. Claro que era el pueblo que Dios eligió. Pero Israel rompió el pacto y empezó a hacer un pacto diferente al que Dios quería. Y ahora, ¿quién tiene que morir? ¿Se va entendiendo la idea? Espero que sí. Siguiente verso. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar, esto está en Éxodo 32, me faltó aquí la referencia del 1 al 6. Cuando Moisés vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Dios con minúscula. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: quitase los pendientes de oro de las orejas, o sea, los aritos, las joyas, y de las mujeres de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. Ahí está, el pueblo se está santificando, se está volviendo perfecto, está consagrándose más, y bueno, se saca todo así para poder ser bautizado y entrar en el reino. ¿Eso está haciendo? Están sacándose las joyas para hacer un ídolo. Se están sacando las joyas para hacer un ídolo, no para consagrarse. Por ahí si un pastor te dice que tienes que quitarte las joyas y te dice que no, porque el pueblo de Israel se quitó las joyas, puedes tocar este texto. Él le va a demostrar que su argumento cae. Y él los tomó de sus manos y los tomó en sus manos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios. Decían entre ellos: este es tu Dios, con minúscula, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Ay, ay, ay. Le están rompiendo el corazón a su amado Dios con esas declaraciones. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro y Aarón hizo una proclama diciendo: mañana será fiesta para el Señor. Ahora puedes darte cuenta quién es el Señor que les pidió sacrificios durante 40 años. Ahora te puedes dar cuenta que por qué el Señor mandó a matar o le dijo a Moisés que haga esto, haga lo otro. Este Señor no solo engañó al pueblo, sino también engañó a Moisés, que estaba en el monte, con ese Dios airado. Obviamente el Dios de este mundo no es omnipresente, tiene sus secuaces para hacer su trabajo, ¿no? De engaño. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar. Y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. Y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Adoraron a Moloc, adoraron al becerro, adoraron a Baal, adoraron a todas las deidades que se le dieron en su mente, creyendo que estaban adorando a Dios, creador del cielo y la tierra, el Dios, el gran yo soy. La disonancia cognitiva es bastante fuerte, ¿no? Ni se imaginan cuando esto lo pudimos descubrir. Pero Dios, varios milenios después, envía al pacto en forma humana. Aquí viene la buena noticia. Muchos milenios después llega Dios, hecho carne, y trae en sí mismo la vida eterna y el reino de Dios. Él es Jesucristo. Y desde entonces Jesús comenzó a predicar y decir, Mateo 4, 16, 18, si no me equivoco es la referencia. Después entonces Jesús comenzó a predicar y decir, arrepentíos, o sea,
metanoia, cambien de mente, cambien su manera de pensar, cambien de opinión sobre Dios y sobre la realidad o sobre lo que están haciendo. Porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos era el mismo estaba hablando. Porque si estás esperando un reino que venga, demasiado tarde, ya vino, está entre nosotros. Ya ese reino vino. La segunda venida, como te la ha enseñado la religión, no es nada que ver con lo que va a pasar. El reino ya comenzó. Después de la cruz, el reino comenzó. Tanto en el cielo, como en la tierra, como debajo de la tierra. Está creciendo el reino. Está creciendo, y tú no lo ves, porque está debajo de la tierra. Todas las personas que han muerto, que han creído en Jesús, o que no han creído, pero se han encontrado con Él después en otro plano espiritual. El reino es más grande de lo que tú piensas. El reino más grande de lo que tu pastor te enseñó. El reino más grande de lo que te enseñó tu religión. El reino de Dios es Jesucristo. Y todos sus discípulos en todo el mundo. Tanto en la tierra como debajo de la tierra. Dios de antemano ya había profetizado el camino a la vida nueva y en la regeneración espiritual o resurrección espiritual. Isaías 55, 10 y 11 dice, no está el texto, pero dice, como desciende del cielo al cielo el agua que riega la tierra y hace que la semilla dé fruto y hace germinar y da pan para comer, así será mi palabra. En el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. No volverá a mí, no retornará al cielo vacía, sino que cumplirá lo que yo le he ordenado. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y esta es la voluntad del Dios y Salvador, de que todos se salven y que procedan al conocimiento de la verdad. Todos sean salvos. Ese es el propósito de Dios. Jesús dio muchas señales de que Él era el Mesías prometido para salvar al mundo de sus pecados. Y en Juan encontramos esta bella promesa y declaración. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, en el griego es paz, significa todos, creyendo, porque es pisteuón, es el verbo que se usa ahí, pisteuón es creyendo, es un presente continuo, no es algo de presente solamente. Creyendo en él, no se pierda o apolumi, no permanezca perdido, mas tenga vida eterna. Y si no sabes griego, el versículo 17 te da la clave. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar, condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3, 16 a 17. Pero fue rechazado este que vino, este verdadero, que vino a mostrar el Dios verdadero. Perdón. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Qué triste. Ser el salvador del mundo, ser el salvador del pueblo que estaba en tinieblas y ser rechazado por los que supuestamente tenían que revelarlo a él. Pero ¿qué sucedió? Acá viene una pregunta interesante. Entonces, ¿Dios demandó sacrificios al final para perdón de pecados? ¿Realmente Dios derramó la sangre de ese cordero en Edén? ¿Realmente Dios los vistió con esas pieles? Bien, vamos a leer lo siguiente. Desde lo que he visto, fue un malentendido quizás. Estos textos nos dicen que Dios no pide sacrificios. Hay un texto que voy a destacar aquí, los demás se los dejo para estudio personal, aunque algunos ya lo he mencionado, pero pueden estudiarlo. Jeremías 7:22. Porque yo no hablé, está diciendo Dios, no el profeta,
porque yo no hablé a vuestros padres, ni les ordené nada en cuanto a holocaustos y sacrificios, el día que los saqué de la tierra de Egipto. Dios no sacrificó el cordero. Dios no sacrificó el cordero. ¿Y quién los vistió? Hay una perspectiva de la mística hebrea que dice que eran pieles de piel humana que Dios los vistió. Sin embargo, cuando nosotros vamos a profundizar en la tradición eloginista y yavista y vamos a cavar más hondo, investigarlo más, nos daremos cuenta que el engaño es mucho más grande de lo que nos han mostrado o nos han enseñado. Y cuando nosotros vemos el momento en el que esto, Yahvé Elohim o Jehová, Dios, es un plural. Y Yahvé, y les voy a dejar de tarea también que lo investiguen, ¿quién era Yahvé o Yahweh? Y se van a dar cuenta que era una deidad adorada por los cananeos, adorada por los sumerios, adorada por muchos pueblos. Y esa deidad fue, fue todo un escenario de camuflaje, de disfraz y todo lo demás del Dios de este mundo. El Dios de este mundo fue el que mató al primer cordero y les dijo a Adán y Eva, vengan hijos, yo los voy a vestir. Pero Pablo nos dice en Hebreos que esas pieles no sirven de nada para expiar la conciencia. Pero ahora viene Cristo y Él sí ha expiado nuestras conciencias. Y ahora tenemos paz para con Dios, porque Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta sus pecados. Y diciendo, es como si Cristo dijera a través de nosotros, reconcíliense con Dios. 2 Corintios 5, 18 al 20. Esto es una bomba muy grande, ¿no? Y te lo dejo por aquí, así lo puedes investigar. La pregunta entonces, ¿por qué murió Jesucristo? Jesús no tenía que morir. Estoy repasando lo que vimos al mismo. Por la humanidad. Fue necesario por la demanda de Satanás, de sangre inocente y del ser humano mismo, pidiendo un chivo expiatorio para que nosotros o la humanidad no se sienta culpable por haber pecado, no se sienta culpable Caín por matar a Abel, no se sienta culpable Abraham por matar a los reyes, no se sienta culpable David por matar a Goliat, no se sienta culpable David por matar a el esposo de Betsabé, que en este momento se me fue el nombre, a Urias, Urias, porque necesita el ser humano siempre un culpable que se le eche la culpa y que muera en su lugar. ¿Y eso quién se lo enseñó? La serpiente en la ciencia divina del mal. Y para terminar, vamos a ver algo muy interesante, ya llegando al final. Estamos llegando al final. Tranquilos. Jesús lo explicó. ¿Por qué murió? ¿Por qué iba a morir? La parábola de los labradores malvados. Y comenzó a referirle al pueblo esta parábola. Un hombre tenía una viña y la arrendó a labradores y se fue de viaje mucho tiempo. Y al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para que le dieran parte del fruto de la viña. Pero los labradores, después de golpearlos, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo y ellos también a este, después de golpearlo y ultrajarlo, lo enviaron con las manos vacías. Quiero que vean la ilustración que Jesús está contando. Recuerden que Jesús también dijo sobre Jerusalén, 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 que matas a los profetas y apedreas, golpeas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a como la gallina, juntarlos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pero ahora estás encubierto lo que toca a tu paz y seguridad. Y acá viene lo del paz y seguridad.
Sin embargo, también esto es notorio para la humanidad, no solamente para los judíos de su época y los religiosos. Sigo leyendo la parábola. Volvió a enviar otro siervo, ellos también a este, después de golpearlo y ultrajarlo, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercero, y este también lo hirieron y echaron fuera. Entonces el dueño de la viña se preguntó, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, este es mi hijo amado, a quien tengo complacencia, dijo Dios cuando descendió el Espíritu Santo sobre Jesús. Van a captar la idea ya. Quizá a él respetarán, en otras traducciones dice, lo escucharán. Mateo 17:5, Dios dice, este es mi hijo amado, escúchenlo a él, que trae para decir sobre mí. Pero cuando los labradores lo vieron, razonaron entre sí diciendo, este es el heredero, matémoslo para que la heredad sea nuestra. Y arrojándolo fuera de la viña y alojándolo fuera de Jerusalén, lo mataron. Por tanto, ¿qué les hará el dueño de la viña? Esto hay una traducción que encontré un poco más acorde, dice la audiencia, es una traducción actual, no recuerdo ahora la traducción, pero una traducción actual dice que la audiencia respondió. No fue Jesús, sino fue la audiencia que lo estaba escuchando. Y entre esa audiencia estaban los fariseos y los religiosos. Bien, la audiencia respondió, vendrá y destruirá a estos labradores y dará la viña a otros. Y cuando ellos, los fariseos, acá hay otro grupo, oyeron esto, dijeron, nunca suceda tal cosa. ¿Por qué dijeron eso? Porque ellos se creían la última Coca-Cola del desierto, los únicos que eran el pueblo de Dios, que ellos iban a reinar por siempre cuando venga el Mesías y no, nadie los iba a matar y destruir. ¿Qué sucedió? Muere el Cordero, termina el sistema de sacrificios y se termina el tiempo de la era judía y comienza la era de los gentiles, de predicación de los gentiles. Y luego en el año 70 son destruidos todos los judíos que no creyeron en Jesús por el general Tito en el asedio de Jerusalén en el año 70. Si quieren saber un poquito más, les recomiendo el tema de Mateo 24 revertido, también de Bastián, que está muy bueno y les va a dejar, va a juntar muchos cabos sueltos. Y después dice, pero él, Jesús, mirándolo fijamente dijo, entonces, ¿qué quiere decir esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores, esa es piedra angular, se ha convertido. Todo el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazos, y aquel sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. ¿Qué pasó con la piedra que cae sobre la estatua de Nabucodonosor? Rompe todos los reinos de este mundo, y el reino de Dios se ensancha en la redondez de la tierra. Jesús fue el Cordero inocente, que no le importó que lo mataran para que entendieran cuánto el Padre los ama. Que estuvo dispuesto a entregar a su hijo a las demandas del enemigo y del ser humano, en la persona de los religiosos, para matar a ese Cordero, que es el Cordero de Dios que se lleva el pecado del mundo. No creas lo que la religión te presentó, a un Dios airado, un Padre airado que tuvo que matar a su hijo y descargar toda su ira sobre él para perdonarte y volverte a amar. El Padre envió a Jesús por otro propósito. Ese fue el plan original de Papito Dios. ¿Cuál es ese? El verdadero propósito de la primera venida de Jesucristo. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te glorifiqué. La palabra glorificar es doxa, y la palabra que se usa ahí es doxazo, y quiere decir dar a conocer un carácter, dar una buena reputación de alguien, dar a conocer el testimonio de alguien. Jesús es el testimonio vivo del Padre. Jesús es el que trajo la verdad sobre el Padre. Jesús es el que desmiente al enemigo, el Dios de este mundo, la serpiente antigua, la serpiente de Edén, con ese pacto de condenación, trayendo a un Dios de amor
que no tienes que sacrificar nada para que te perdone y te vuelva a amar. Porque Él nunca dejó de amarte. Y Jesús dijo en repetidas veces, el Padre los ama. Y Jesús todavía no había muerto. Jesús todavía no había muerto cuando dijo eso. El Padre los ama. Jesús dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y todavía no había muerto el Cordero, que entregó a su Hijo. Se los entregó al mundo. Y el mundo lo mató. Y Dios no tomó en cuenta eso. Porque Dios no es un Dios que toma en cuenta los pecados, sino que no los anota, sino que comienza de vuelta a demostrarles, mataron a mi hijo, ningún problema, yo no voy a dejar de amarlos. Mataron a mi hijo, entiendan cuánto yo los amo. Porque aunque mataron a mi hijo, siempre seguirán siendo mis hijos ustedes. Aunque mataron a su hermano mayor, yo nunca dejaré de amarlos. Yo perdono porque soy perdonador, no necesito sacrificio, no necesito demanda de sangre. Yo no soy sanguinario. Yo te he glorificado en la tierra, habiendo terminado, oigan, Jesús todavía no había muerto, terminado la obra que me diste que hiciera. ¿Y cuál era esa obra que Dios le envió a Jesús a mostrar al mundo y a cumplir? Juan 6, 28 y 29. Y esta es la vida eterna. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Le preguntaron los religiosos y el pueblo judío también. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis, no que demandes sacrificios, no que mates corderos, no que mates cabritos, no que mates palomas, no que hagas rituales, no que abras obras y obras para portarte bien, para que yo te vuelva a amar. No, cree en mi Hijo. Cree en mí, que he enviado a Jesús. El verdadero propósito de la venida de Jesucristo era revelar el carácter de Dios. Y fue necesario que Jesús entregara su vida, el Padre entregara a su Hijo, permitiera, o mejor dicho, dejara que la humanidad airada de esa época lo matara para demostrarles que su amor va más allá de la muerte, que su amor va más allá de la vida, que su amor va más allá de un pacto de condenación y muerte. Su amor es tan grande que ya no toma en cuenta tus pecados. Porque Jesús es nuestro campeón de amor. Y que en la cruz exclamó, papito, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa oración abarcó toda la humanidad y a todos los hijos de Dios. Hasta aquí el estudio de hoy. Espero que haya sido útil, que haya sido liberador y que tengas en cuenta que Dios no está en el negocio de derramar sangre inocente para perdonar pecados, porque Él ya nos perdonó en la vida y el ministerio de Jesús y lo que Él nos enseñó sobre su carácter. Les dejo también de que sepan de que este tema es muy controversial, pero en mi experiencia y lo que lo hemos escuchado anteriormente, ha sido liberador. Dios no toma en cuenta tus pecados. Él ya te ha perdonado. Y Él ya es tu papito. Y nunca dejará de ser. Vamos a terminar con una oración. Gracias por lo que estuvieron aquí en directo escuchando la presentación. Y gracias por lo que se conectaron y lo verán esto por diferido en YouTube. Vamos a orar. Gracias, papito Dios, porque tú no demandas sacrificios. Gracias porque tú no demandas ni tampoco derramas sangre inocente. Gracias, Señor, porque ha sido revelado ya el príncipe de este mundo y ya ha sido echado fuera. Y ahora, Dios, estamos en un pacto de vida, no de muerte. Bendice a cada persona que por ahí se siente condenada, se siente perdida, para que tú puedas demostrarle que tú todavía los amas. Y que lo que hemos transmitido hoy, Señor, sea de liberación para muchas personas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, amigos y hermanos.